Sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a ir empezando, sí, vamos a hacer la guía de autoestudio. Bueno, yo no les dije, mi nombre es Sofía, sí, esta es la guía de digestión y absorción. Bueno, el primer punto era más que nada un repaso de histo, sí, analizar las siguientes imágenes y a partir de sus conocimientos en histología, ubique las estructuras características de cada parte del tubo digestivo, particularmente de mucosa y submucosa. Bueno, si quieren esto lo podemos pasar porque a menos que haya alguna duda, yo lo completé de esta manera. Primero el esófago con la mucosa, la submucosa ahí bien finita, la muscularis y la parte glandular, ¿sí? Después, justo me tapo esto. Bueno, después era la parte gástrica, con la mucosa, con las células parietales y principales, luego la porción glandular, la submucosa y la muscular, el intestino delgado, con las células calciformes, las criptas y las glándulas de Brunner en la submucosa, y el intestino grueso colon, que ahí muestra la parte de la mucosa y la muscularis, nada más. Bien. Eh, si quieren aportar algo con respecto a esto, si no, seguimos. Bueno, el punto 2 era más sobre microestructuras, ¿vieron? Hablaba sobre el epitelio de absorción, que está constituido por los enterocitos en distintas estructuras del tubo digestivo, principalmente intestino delgado y grueso, que son las zonas absortivas. Después ampliamos bien ese tema, que yo les puse ahí unos tips. Lea atentamente el siguiente texto y realice un modelo de enterocito que responda a las características del texto. Bueno, ¿alguien tuvo problemas con esto, alguna duda? Yo les puedo mostrar el modelo que hice, que lo saqué de la guía de cuando yo la cursé. Bueno, no se rían, pero a ver si me pasa. Ahí está. Ahí está mi enterocito. Yo fui, bueno, como viendo cada parte de lo que decía, el núcleo ovalado en los 2/3 inferiores de la célula, el citoplasma con el retículo grueso, liso, y el Golgi bien desarrollados con las mitocondrias. Bueno, ya está medio borroso, pero se ve. Eh, eh, las vesículas en la parte apical de la célula, el glucocálix, vieron mucha cantidad de microvellosidades que están cubiertas por esto el glucocálix. Bueno, después algunas de las uniones vieron intercelulares ahí al costadito, la catenina, la cadherina y la vinculina. Eh, Después por ahí me faltaron la red filamentosa de espectrina, miosina y queratina. Enzimas, peptidasas y sacaridasas que forman parte del glucocálix, y las uniones ocluyentes que impiden el paso de diversos productos, eh, y dan la polaridad a la célula. Así que bueno, ¿algún aporte o algo con respecto a esto? Son cosas bastante, eh, digamos, es para que ustedes dibujen pero bueno, no creo que queden muchas dudas con respecto a eso. Paso al siguiente. Bueno, acá yo les hice, bueno, como método, como diapo medio introductoria, bien para que recordemos los segmentos especializados en la absorción, que son únicamente intestino delgado, que se ocupa ahí, ven, de todos los nutrientes, desde los macro a los micronutrientes, y el intestino grueso, principalmente de electrolitos y agua. La absorción no sucede en boca y en estómago únicamente etanol o algunos fármacos ácidos. Pero quédense con que los segmentos especializados, intestino delgado y grueso siempre, no se confundan con eso, por más que haya enzimas digestivas como
enzimas salivales, ¿vieron? La digestión y la absorción no ocurre ahí, ¿ok? Bueno. Usted recibe un paciente con malestares digestivos y diarrea, esto es re común en todos, y supone que el proceso integrado de digestión y absorción puede estar afectado en alguna de las tres fases. Bien, estas fases son a modo, digamos, para que lo aprendamos, bien, pero son procesos que se mezclan continuamente, es muy difícil in vitro delimitarlos. Tenemos la fase luminal. Los carbohidratos, proteínas y grasas son hidrolizados y solubilizados, dependiendo en gran medida de las secciones pancreática y biliar. La fase mucosa tiene lugar la hidrólisis final y la captación de partes más pequeñas de estos macronutrientes y captación entonces de sacáridos, péptidos y lípidos. Y fase de traslado, en la que los nutrientes pasan a circulación ya sea sanguínea o linfática. Había que observar los distintos modelos, identificar en qué fase estaba cada uno, en qué parte se realizaba y completar si faltaban algunas fases. ¿Vieron? Bueno. La primera empezaba con digestión y absorción de proteínas, bien, con las células parietales y principales, secretando ácido clorhídrico, y pasando de pepsinógeno a pepsina, bien. Esta era, bueno, la fase luminal o gástrica. Bien, ahí ya tenemos en qué parte del sitio del tubo digestivo se realiza. Luego, la parte de las enzimas pancreáticas, vieron la quimotripsina y el papel de la enteroquinasa, bien, hasta la formación de di y tripéptidos o incluso aminoácidos libres. Esta fase era la mucosa o intestinal, bien. Y bueno, yo por ahí lo que le agregué a lo último, como un poco más, es esta imagen que, bueno, que es un poco parecida a la de fase mucosa, bien, pero creo que se delimita mejor la parte de que ahí están las proteasas pancreáticas, bien, que van a delimitar ya sea aminoácidos libres, como algunos péptidos, di o tripéptidos, ¿sí? Y después cómo pasa por el ribete en cepillo, por el epitelio absortivo, y hay carriers para aminoácidos, ¿sí? Estos carriers, digamos, tenemos uno en la membrana apical, que es un transporte activo, y luego uno en la membrana basolateral, que es pasivo. Después vamos a ver que estos transportadores tienen afinidad según la familia de aminoácidos, ¿vieron? Según sean ácidos o básicos, ¿bien? ¿Alguna duda con respecto hasta acá? Bueno. Seguimos. Bueno, esto es lo que yo le decía, ¿bien? Yo voy echando un poco de teoría también. Hay transportadores específicos para distintas familias de aminoácidos que están acoplados al sodio no, o también acoplados a transporte de hidrogeniones. En este caso ven que junto al transporte de hidrogeniones tenemos un transportador que elimina este exceso de ácido para evitar que se acidifique el medio interno celular. Bien. En la membrana vasolateral, como veíamos en el dibujo de recién y vemos en este, también se medía la difusión al intersticio. Y bueno, después tenemos una pequeña cantidad de proteínas que sufren una endocitosis con un transporte vesicular, como pueden ser la lactoalbúmina y la lactoglobulina. ¿Bien? Y bueno, después un dato de los recién nacidos que pueden absorber proteínas completas, pero después con la maduración de su tracto gastrointestinal, esta propiedad se pierde, ¿bien? Y se pasan a digerir mucho más. Bueno, acá este punto en realidad es el que le sigue, pero yo lo uní con
con estos para que como que terminemos de cerrar el tema, porque en este había que marcar las estructuras involucradas, ¿vieron? En los procesos de digestión y de absorción. Yo de cada dibujito, este está partido porque eran imágenes muy grandes y no se veían bien. Así que yo de cada uno, bueno, lo partí a la mitad y marqué las estructuras que me parecían más relevantes. No sé cómo lo hicieron ustedes o si quieren aportar algo. Yo marqué más que nada los transportadores involucrados y las enzimas a nivel luminal casi siempre. Pero me parece que está bastante claro el gráfico. Está bueno para estudiar de ahí, no volverse locos en entender cada uno de los pasos o de las rutas porque son un montón, pero hay algunos transportadores que sí son bastante clave, bien, o de enzimas que está bueno saber. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Esta es la primera parte, de la parte de proteínas, y esta es la segunda, en donde también tiene en cuenta los péptidos y proteínas no digeribles, como la elastina, el colágeno, y que pasan a fermentación por parte de las bacterias colónicas, bien, que después forman los ácidos grasos de cadenas cortas, bien. Bueno. ¿Pudieron hacer algo de la guía, chicos? ¿O estuvieron muy a full? Muy hasta las manos. No, perdón, yo no pude ver nada, estamos hasta las manos con el informe. Está bien. Que bastante. Está bien, está bien. Bueno, sí, o sea, yo se las doy ahora. Obvio que para ustedes no es tan rico como haberla hecho y por ahí comparar o lo que sea, pero igual si tienen alguna duda que surja después, nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros. Yo les doy cómo la completé yo y cómo la pensé y la dividí, pero bueno, y si quieren aportar algo que se les ocurra en el momento, también lo harán. O si ahora no entienden algo, o sea, aunque no la hayan Claro, hecho, sí. pregunten igual, no pasa nada. Sí, ni hablar. Bueno, entonces, bueno, ahora eso fue la parte de proteínas. Acá tenemos la parte de digestión y absorción de carbohidratos, ¿bien? Bueno, primero la fase de mucosa, vieron lo que veíamos, y la fase intestinal, que es la segunda, con el tema de las glándulas salivales y la producción de amilasa. Vieron que lo que decíamos, la amilasa se produce a nivel de la boca, de la saliva, bien, y ayuda con una digestión inicial de polisacáridos a oligosacáridos, o sea, digamos, los rompe, pero al llegar al estómago, el ácido clorhídrico la inhibe y la desactiva, y hasta ahí llegó su papel, ¿bien? Luego tenemos con los jugos pancreáticos nuevamente, la reducción aún más de estos oligosacáridos o polisacáridos que hayan llegado en maltosa, lactosa, sucralosa, y después las disacaridasas son las enzimas que se ocupan de romper hacia monosacáridos como galactosa, glucosa y fructosa, y después cada una de ellas tiene un metabolismo y rutas particulares, ¿sí? Así que bueno, después yo acá también amplié esa última partecita con esta imagen, con los transportadores de glucosa asociados a sodio, con el GLUT5, que es el que se ocupa de la fructosa, bien, y del otro lado de la membrana vasolateral, el GLUT2, bien para la fructosa o para la glucosa o galactosa. Y acuérdense que la glucosa también puede tener un pasaje por la vía paracelular, ¿bien? Por el gradiente generado. Bueno, y yo acá les puse un poquito más de teoría. Los hidratos de carbono digeribles incluyen polímeros, oligómeros y dímeros de glucosa, galactosa o fructosa, que son digeridos eficientemente.
y incluye su digestión, hidrólisis enzimática de enlace entre dos monosacáridos, bien, así estos productos resultantes pueden ser transportados a través del epitelio intestinal hacia la circulación general, y la digestión en nuestro cuerpo se ocurre primordialmente en lumen de duodeno y yeyuno. Bien, esos son los sitios principales de este macronutriente. Acá pasamos a la partecita del gráfico, ¿sí? Es un poco lo que veníamos viendo, aparecen algunos conceptos similares, vieron la amilasa pancreática y salival, vieron, son distintas, pero la función es la misma. Después los transportadores de los CGLT1, la lactasa que tanto se habla en los casos de intolerancia, ¿sí? Es una enzima que está, vieron que cuando dibujamos, estaba el punto de dibujar el enterocito, en el glucocálix aparecían algunas enzimas. Bueno, este sería un ejemplo. Después, bueno, los GLUT5 nuevamente, el GLUT2 en la membrana vasolateral, después está como bien esquematizado también todo lo que pasa en el medio, ¿vieron? Esta es la segunda parte, nuevamente, los carbohidratos que no se absorben, la celulosa, muy presente en alimentos altos en fibra, perdón, las pectinas y demás, pasan, digamos, y son fermentados por bacterias colónicas, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos los ácidos grasos de cadenas cortas, que tan importantes son para la salud en general. Y bueno, no sé si han leído algo de microbiota y eso, pero como que cada vez se les da un rol más primordial. Y esto tiene que ver mucho con la ingesta de estos carbohidratos no absorbibles. Vieron la celulosa que tan presente está en fuentes vegetales, las pectinas. Bueno, y en cuanto a los lípidos, bueno, ahí está delimitado en una sola imagen las distintas fases, bien, tiene un papel más principal por ahí, bueno, la vesícula biliar y los ácidos biliares que forman grasas emulsionadas. Luego, los jugos pancreáticos, o sea, está esquematizado como en filita, ¿no? Pero esto pasa en un proceso, digamos, muy continuo, hasta la formación de micelas y en la fase de traslado, que sería la última, hacia la formación de kilomicrones y estos que pasan a los vasos pulíferos y de ahí al conducto torácico, bien, por vía linfática, todo esto. Bien, entonces ahí se ve mejor un poco. Fíjense la formación de kilomicrones, con las ApoA, las ApoB, en el medio los triglicéridos y el colesterol esterificado, y cómo salen por exocitosis. Y ahí el pasaje a linfa. Y bueno, el punto que sigue tiene que ver con esto, con la fase de traslado. ¿Vieron? En la fase de traslado está muy relacionada con la circulación del tubo digestivo, tanto sistémica como linfática. Y a partir de sus conocimientos señalan las estructuras más relacionadas con esta fase. Yo marqué la vena hepática, la red de capilares y el conducto linfático. Y ahí al costadito les agregué nuevamente una imagen como para que se vea, digamos, el pasaje de cómo estas micelas terminan formando lo que serían los kilomicrones y de ahí a los vasos linfáticos. Es un poco más de lo mismo dibujado de otra manera. No sé si hay algún aporte o algo que quieran decir.
Te hago una consulta. Ujú. ¿La parte luminal de la célula no participa también? Claro, sí. Ahí viste que hay en las emulsiones, actúan las lipasas y las colipasas que forman las micelas. Es como que digamos, desde gotas de grasa que vienen en tamaños relativamente grandes desde el estómago, en eso actúan enzimas para que se formen micelas que puedan atravesar la membrana y a partir de ahí obtener los triglicéridos, el colesterol y las proteínas que van a formar los kilomicrones, y es como que se desarma y se arma nuevamente, ¿viste? Algo así. Ah, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, si quieren pasamos a la otra parte. Ahí es un poco más de lo mismo, ¿sí? Como para que, digamos, se vean bien las estructuras y demás. Ahí tenemos una lipasa, en el lado luminal sería eso, ¿no? Y importante la acción de las sales biliares también. Bueno. Este punto ya pasamos a micronutrientes. Bien, hasta ahora hablamos de los 3 macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y grasas. Ahora pasamos a los micronutrientes. Bueno, y dice así, la diarrea crónica puede estar relacionada con problemas de mala absorción y ello puede relacionarse con déficits nutricionales, principalmente de vitaminas. Uno de los efectos más notorios de la mala absorción ligados a problemas con las vitaminas es el déficit de la absorción de grasas, que conlleva una mala absorción de vitaminas liposolubles, que son A, D e I, K. Y acá, bueno, nos da todo un texto para que realicemos un modelo de absorción y metabolismo de la vitamina K. Bueno, en estos puntos, así como para que nos den un texto y resumirlo o hacerlo lo más entendible para uno posible, son re personales, porque cada uno como que tiene su forma de entender y de hacer sus resúmenes y demás. No sé cómo lo hicieron ustedes, los que pudieron hacer y eso, o si tuvieron algún problema o algo de esto que no les quedó claro del texto. Yo personalmente hice más o menos así, teniendo en cuenta, bueno, puse al costadito los requerimientos por día de 90 a 120 microgramos, y bueno, las 2 formas de vitamina K, la K1, la filoquinona, que la forma activa es la hidroquinona, las fuentes, que serían hojas verdes y aceites vegetales, y la función, que siendo cofactor de factores de coagulación. La vitamina K2 o menaquinona, que es producida por bacterias colónicas, y también se puede encontrar en fuentes exógenas como quesos, y tiene una función en cuanto a la fijación de calcio al ser cofactor de esta enzima, ¿vieron? En cuanto a la absorción, también marcaba una diferencia. La vitamina K2, digamos, era absorbida en colon y porque la producción es bien lejana al ilion, o sea, es distal al ilion, quiero decir, y es independiente de sales biliares, y la K1 sí se absorbe en ilion y depende más de sales biliares. Y después, que bueno, esta absorción iba a ser mediada, por lo que decíamos recién que hablamos, por los kilomicrones. La vitamina K se va a introducir en esta estructura, y después cuando el kilomicrón forma LDL y VLDL, estas pasan a hígado y a tejidos, y ahí es los sitios donde va a cumplir su función. Y bueno, luego que en cuanto al metabolismo final, sufría oxidorreducción
y eliminación por beta-oxidación o por conjugación con ácido glucurónico y luego eliminado por orina. Acuérdense que se tiene que conjugar para hacerse soluble porque es una vitamina liposoluble. ¿Estamos hasta acá? Sí. Buenísimo. Bueno, si un paciente con diarrea crónica, teniendo en cuenta lo que hablamos recién, por más que no lo hayan hecho o recién es la primera vez que ven algo de vitamina K, imaginándose que este paciente tiene un déficit de absorción de vitamina K, ¿qué puedo esperar yo que presente esta persona? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Defecto en la Muy propenso. coagulación. ¿En qué, perdón? En la coagulación. Claro, la coagulación. ¿Y eso cómo lo podría ver yo así en una persona, a simple vista? Con el tiempo de protrombina. Bueno, ese sería el que sigue de qué estudio puedo pedir yo, bien, como para objetivar eso. Pero yo en la persona, ¿por qué me va a consultar? ¿Qué me va a decir? ¿Qué le está pasando y qué puedo yo ver en esa persona? Si tiene algún defecto, como dijeron, en la coagulación. Puedo ver moretones, ¿sí? Moretones que, bueno, o sea, sean, digamos, ya una molestia o que la persona, digamos, no se acuerde mucho de que se golpea o que se forman con mucha facilidad. O también acuérdense que la vitamina K2, la otra forma, tenía que ver con la fijación del calcio a los huesos. Entonces, bien, el hueso en casos muy extremos sería esto, ¿no? Pero tener en cuenta la desmineralización ósea, ¿bien? Y el riesgo que eso conlleva a fracturas, ¿ok? Y bueno, y ahí uno de los compañeros decía, ¿qué estudio puedo pedir yo? Y sí, el tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina lo voy a pedir porque evalúa los factores que se llaman K-dependientes, ¿bien? Y simplemente por eso. Así que bueno, yo ahí les dejé, bueno, el tiempo de protrombina en actividad, los valores normales son del 75 al 100%, ¿bien? O sea, si me da 80% está bien, más o menos, 85 hasta 75 está bien. Ya menos de eso, tengo que, bueno, empezar a investigar qué está pasando. Y bueno, el TP ahí les dejé cuándo puede estar prolongado, ¿sí? Enfermedad hepática, deficiencia, que es lo que sería el caso de acá, ¿bien? Y bueno, y otras formas, por ejemplo, tratamientos anticoagulantes que interfieran con estos factores de coagulación que yo les digo, bien que son K-dependientes. Pero bueno, lo importante es esta asociación entre este estudio, bien el tiempo de protrombina, con su sospecha de un déficit en esta vitamina, ¿ok? Bueno, el punto que sigue, bien, tenemos un gráfico, analiza el siguiente gráfico de incidencia de anemia en pacientes sometidos a un bypass gástrico, ¿sí? Esto es más o menos para que sepan, no lo tienen que saber, pero ahí les dejo una imagen de cómo quedaría, ¿sí? Cómo es el procedimiento del bypass gástrico. Básicamente se hace un súper recorte del estómago, y es una técnica de cirugía bariátrica, vieron, para personas con obesidad mórbida, que es tanto restrictiva, porque se disminuye el tamaño del estómago, vieron, y es mal absortiva, digamos, por definición.
porque disminuye la absorción de azúcares y grasas, lo cual contribuye con el paciente para su pérdida de peso. Bueno, entonces en este gráfico, ¿alguien quiere describirlo o más o menos sacar una conclusión a grandes rasgos de estos hallazgos? Por lo que se ve en el gráfico, o sea, con los meses de seguimiento después de la operación, las personas presentaron hasta un 50% de anemia. Ujú. Básicamente es eso. Sí, es básicamente eso, ni hablar. Y con esto de que yo les dije de que puede ser, de que esta cirugía es por excelencia, tanto restrictiva como mal absortiva. ¿Qué puede estar pasando? Tenemos Puede menos. tener que ver con el tema de la secreción de factor intrínseco. Bien, y en ese caso, ¿la anemia de qué tipo sería? No sé. Bueno, porque hay dos características distintas. Bueno, vos ahí con el factor intrínseco, bien, el factor intrínseco para la absorción de, no sé si leíste, pero por las dudas, o alguien, el que sea, para qué es importante el factor intrínseco? Para la absorción de vitamina B12. Bien, de vitamina B12. Y bueno, esto yo lo iba a hablar después, pero la vitamina B12, más o menos, ¿saben las funciones o con qué tiene que ver? ¿Interviene en el proceso de hematopoiesis? No. Sí, perfecto. Y bien específicamente, la función que cumple la vitamina B12 es en el proceso de división celular. Entonces, yo tengo un déficit de vitamina B12, va a haber un retraso y básicamente una alteración en este proceso de división celular y la célula básicamente se queda con un mayor contenido de ADN, ¿bien? Porque tiene que ver con el proceso de división del ADN. Entonces, clínicamente, estas células que va a presentar van a ser, se llaman megaloblásticas, ¿sí? Con un volumen celular aumentado. Si ustedes piden para ver cómo es esta anemia y cómo son estos eritrocitos que hay, son eritrocitos aumentados de tamaño, ¿bien? Sería una anemia megaloblástica, la producida por déficit de B12. Y si no es una anemia por déficit de B12, ¿qué otra anemia puede ser? ¿Puede ser porque no se absorbe tanto hierro? Ajá, bien. ¿Y por qué podrá ser? ¿Se les ocurre? Puede ser porque no hay una correcta digestión de las proteínas que consume este paciente que tuvo el bypass gástrico. Bueno, o sea, puede que, está bien, se absorban menos proteínas, pero acuérdense que una cosa es el macronutriente proteínas, que está formado por aminoácidos, y otra cosa es el hierro, ¿sí? El Claro, hierro, digamos, me refería al tema de la digestión de las carnes en sí, de las ujú. carnes rojas, de las carnes blancas, que son las que más Ah, contenido de hierro ahí tienen. va. Bien, bueno, y yendo como más, digamos, más finito a lo que sería la absorción de hierro. ¿Qué, ahí pasa algo importante en el estómago con el hierro? Bueno, vieron que el hierro puede ser hierro hemo o no hemo. Lo que sucede es que el hierro de tipo no hemo en el estómago está como ion férrico.
y requiere la acidez gástrica, requiere del ácido clorhídrico para pasar a ion ferroso, para que así se absorba mejor por el enterocito, ¿bien? Por eso es que es como una suma de factores. Es este tema de la disminución del tamaño gástrico, entonces tengo menos secreción ácida, menos probabilidad de que ocurra todo este proceso de pasar de una forma iónica de hierro a otra. Es también el contenido disminuido ya de alimentos en general, porque la persona tiene un estómago más chico, va a tender a comer menos. Son varias cosas, también puede ser por déficit de vitamina B12, ¿sí? Es una serie de factores, pero básicamente después si pueden, vayan a leer un poquito de cómo de la absorción bien del hierro, de sus distintas formas, y un poco también de la secreción ácida, de qué pasa, qué factores pueden promover la absorción de hierro, cuáles la pueden inhibir, ¿sí? Porque, por ejemplo, si consumo alimentos que, además de hierro, tienen calcio o zinc, se puede generar una inhibición competitiva, y eso también me puede limitar un poco la absorción del hierro, ¿ok? Bueno, acá, bueno, yo les puse un poquito así de teoría de que las vitaminas son compuestos orgánicos presentes en la dieta y que son esenciales en pequeñas cantidades. La clasificación que un poco estuvimos viendo ya, liposolubles, hidrosolubles, las del complejo B y la vitamina C. Y como en generales, siempre tengan en cuenta estabilizadores de membranas, hormonas, donantes o aceptoras de electrones y como coenzimas, que ya estuvimos nombrando algunos procesos. Bueno, nada, yo acá estuve fijándome un poco de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica básicamente puede provocar déficit de micronutrientes o intensificar deficiencias previas, tanto por limitación de ingesta como por mala digestión y mala absorción, siendo el riesgo paralelo a la pérdida ponderal. La pérdida ponderal es la pérdida de peso que tenga la persona. Ahí, bueno, hay varios puntos, vieron lo que estuvimos hablando, disminución de ingesta de carnes rojas por intolerancia, disminución de secreción ácida gástrica por resección del estómago proximal, ¿sí? Exclusión del duodeno, que es el principal lugar de absorción del hierro molecular y el hierro hemo. ¿Está bien? Y ahí marca una diferencia de una protección relativa frente a pacientes que se someten a distintos tipos de cirugía. Esto no lo tienen que saber, lo de las cirugías, pero es como para que ustedes como que puedan terminar de entender los conceptos, bien a partir de que yo sé cuál es el lugar de absorción por excelencia del hierro o cuál es el papel de la secreción ácida en esta absorción, puedo entender qué pasa en estos estados, que son cirugías y son intervenciones grandes, pero no son una cosa extraña. Y después, para valorar los depósitos corporales totales de hierro, la ferritina es el parámetro fundamental, ¿sí? Esto a la hora de estudiar una anemia. Y además, la ferritina puede comportarse como reactante de fase aguda. Eso también para tener en cuenta. Bueno, y después, este último, también se pueden realizar pruebas bioquímicas para detectar deficiencias, y acá había que fundamentar por qué es importante evaluar cada una. ¿Por qué les parece? No sé si leyeron algo de cada una. Bueno, entonces primero la vitamina D con fosfatasa alcalina sérica. Bueno, la vitamina D
vieron que contribuye con la absorción intestinal de calcio, ¿bien? Entonces, fíjense en este gráfico que tenemos el grado de deficiencia de vitamina D a lo largo del tiempo y cómo se genera una secreción aumentada de hormona paratiroidea. ¿Para qué? Para aumentar el calcio, para aumentar la calcemia, bien, que está deficiente. Entonces se va disminuyendo con el paso del tiempo la densidad mineral ósea, bien, y esto puede llevar a una desmineralización y eventualmente a una fractura. Entonces, estos marcadores óseos puede ser uno de ellos la fosfatasa alcalina. Luego, el tema de la vitamina E. No sé si leyeron algo de la función, pero bueno, ya dijimos que la vitamina E es una vitamina liposoluble, bien. Los déficits son muy raros y están asociados a trastornos malabsortivos de grasas, ¿sí? Y la función es antioxidante, impide como que apala la producción de radicales libres y también se le asocia a funciones en la inmunidad. Y bueno, defensa de antioxidante, ahí tenemos la recomendación diaria, fuentes buenas, aceites vegetales, nueces y palta. Bueno, después, en cuanto a la niacina forma parte del complejo de las vitaminas B, es la vitamina B3, es hidrosoluble, ¿sí? Su déficit se llama pelagra, es súper raro, y bueno, vieron que habla de niacina con este compuesto, la N-metilnicotinamida urinaria, ¿sí? Es otro marcador que yo que puede estar alterado en caso de una deficiencia de niacina. Bueno, un poco más de, nuevamente, la B12 que ya estuvimos hablando, ahí nombraron el factor intrínseco, este dibujito está muy bueno para analizar, para tener, va como con todo el caminito. Básicamente lo importante es que, bueno, está presente en proteínas animales porque la producción que tenemos endógena la producen bacterias que están distales al lugar de absorción, que es el hilio. En este lugar, el hilio, lo que pasa es que, bueno, se ha iniciado una digestión inicial en la parte más alta del intestino y se forma el complejo factor intrínseco vitamina B12, que el factor intrínseco lo producen las células parietales del fundus, y este complejo tiene un receptor específico en el enterocito que cursa se genera una endosis, como se ve, y ahí se termina de absorber la vitamina. Y el factor intrínseco es también devuelto por endocitosis. Bueno, y ya hablamos de las repercusiones clínicas que podía tener un déficit, que yo lo podía ver como una anemia que se llama megaloblástica, o sea, de células de gran tamaño, ¿bien? Y el último es el de los folatos. Uy, bueno, no puse imagen, pero bueno, les cuento. El ácido fólico, digamos, es la vitamina B9, es hidrosoluble, y los folatos son los compuestos que forman esta vitamina. Y bueno, también está involucrada es un cofactor, vieron, hablamos de las funciones de las vitaminas, es un cofactor en la síntesis de purinas y pirimidinas, vieron, para la parte de ADN y ARN, y el pasaje de homocisteína a metionina. Así que bueno, el
la deficiencia de ácido fólico puede dar anemia también como la vitamina B12 y el hierro, pero de macrocítica y malformaciones congénitas. Por eso a todas las embarazadas se las suplementa con ácido fólico. Pero bueno, en la población adulta no embarazada, los requerimientos se suplen bien con fuentes como legumbres, muchos alimentos están fortificados, las harinas, los cereales, o con hojas verdes o algunas frutas, ¿sí? Así que, bueno, eso más o menos sería. Este punto me parece que era como para repasar un poco también las funciones, porque dice, ¿por qué es importante evaluar cada una? Bueno, me parece que va de la mano de eso. Así que bueno. No sé si tienen alguna duda o bueno, si no pudieron hacer la guía para hoy, por ahí les surgen dudas cuando la terminan. Así que cualquier cosa nos pueden preguntar. Genial, muchas gracias. Bueno, de nada, espero que les haya servido. Chao, gracias. Chau. Chao. Gracias, nos vemos. De nada. Tengo que cerrar